Nuestra sociedad enfrenta los más grandes retos en la historia del mundo. Cambios generacionales, la tecnología del futuro en nuestro presente, cambios en nuestra forma y manera de comunicarnos e interactuar, temas que impactan directamente nuestra sociedad, nuestro país y el mundo. De eso y mucho más, dialogamos en 50 minutos con el pastor Juan Carlos Ramírez y el pastor Rafael Lavoy Fuster. Saludos y muchas bendiciones para toda nuestra audiencia en el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Qué bueno, qué gozo, qué placer y qué privilegio poder estar con usted en otro programa más de En 50 Minutos. Programa que se emite todos los miércoles en horario de 1 a 2 de la tarde y se origina desde aquí, desde los estudios de EBN, canal 46.1 y también Liberty, canal 63. Y también a los que nos escuchan saludamos a través de las ondas radiales de Radio Triunfo 96.9 FM. Y si usted también nos ve en las diferentes plataformas sociales de Radio Triunfo y de EBM, gracias por estar conectado con nosotros en el día de hoy. Este programa, como ya le acabo de mencionar, se emite todos los miércoles y es una bendición estar aquí semana tras semana, compartir con ustedes, llevándole información valiosa a través de nuestros invitados que siempre... Nuestros invitados tienen una información importante que compartir con nosotros y siempre también cargada de la presencia del Señor. Así que donde quiera que usted nos esté escuchando, nos esté viendo, nos esté sintonizando, le invitamos a que se quede ahí conectado con nosotros por los próximos minutos, porque sabemos que este programa, al igual que los programas anteriores, no va a ser la excepción. Su vida será bendecida para la gloria de Dios. Y si está sintonizándonos a través de las redes sociales, le invitamos a que comparta el enlace, comparta la transmisión para que otros también puedan ser parte de esta conversación y de este programa en el día de hoy de En 50 Minutos. Este que te habla es el pastor Juan Carlos Ramírez, por la gracia del Señor, quien siempre estamos moderando en este espacio, pero nunca lo hago solo. Siempre lo hago muy bien acompañado de un gran hermano, amigo, compañero de labores, de ministerio, de aquí, de esta mesa de trabajo. Y me refiero al compañero pastor Rafael Lavoy Fuster. Rafa, saludos. Juan Carlos, Dios te bendiga. Qué bueno, ¿verdad?, poder compartir una vez más contigo y con toda nuestra audiencia que nos acompaña una vez más en este programa en 50 minutos, que tiene como objetivo o propósito poderle brindar herramientas, ¿verdad?, que sean útiles para enfrentar los desafíos que se nos presentan de día a día. Y este programa no será la excepción. Una vez más, ¿verdad?, llegará información que será muy valiosa y que confiamos que oportunamente pueda, ¿verdad?, aplicarla en su diario vivir o situación. Así que en este día nos gozamos. A aquellos que nos siguen, pues le invitamos una vez más que pueda compartirlo con sus amistades, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, en 50 minutos acaba de comenzar y hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Carlos. Sí, tenemos un invitado que llevábamos tiempo que queríamos tenerlo, ¿verdad?, aquí con nosotros, y por razones de agenda pues no podíamos, pero qué bueno que ya se nos dio el día y se nos dio el momento de tenerlo aquí con nosotros. Y nos referimos a un gran hermano, amigo, ministro del Señor, que a través de él y de su ministerio Dios está haciendo cosas lindas y queremos que usted lo escuche, ¿verdad?, y también sea bendecido con lo que Dios está haciendo con su vida. Y nos referimos a nada más y nada menos que al evangelista Rubén Torres Cava, que nos acompaña en el día de hoy. Así que Rubén, bienvenido aquí a En 50 Minutos. Dios te bendiga, Pastor Juan Carlos, Dios bendiga a Pastor Rafael Lavoy, Dios bendiga a cada uno de los televidentes y de los oyentes en las redes, ¿verdad?, donde van a estar conectados. Es un honor, un placer poder compartir con ustedes este rato de las ricas y abundantes bendiciones, de lo que Dios hace, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a continuar haciendo, ¿verdad?, mientras esté Dios moviéndose aquí sobre la faz de la tierra, aún en medio de todos estos momentos que nosotros podemos vivir. Me encanta algo de su tema, del eslogan del programa, 50 minutos. En 50 minutos pueden pasar muchas cosas. En 50 minutos alguien puede ser tocado. En 50 minutos alguien puede partir sin conocer a Cristo. Así que es tiempo de ser alerta y además de ser alerta, ser la voz de Dios en la tierra. Así que esto va a estar bueno en esta. Oye, empezamos ahí, empezó. Qué bueno, y de hecho, ¿verdad? Rubén también es parte de esa audiencia que se conecta con nosotros también y siempre estaba por ahí pendiente en las redes, y qué bueno que estás ahora hoy al lado de acá con nosotros. Lado diferente. En el día de hoy, lado diferente. Y como dijo Juan Carlos, ¿verdad?, lo hemos querido tener con nosotros, pero la agenda hace complicada que hubiese podido estar. Como usted ve, siempre está aquí, él anda en sus tenis porque siempre anda de un lado para otro. Y en este día qué bueno que puede estar con nosotros, ¿verdad?, compartiendo. Así que, Juan Carlos,
Bueno, Rubén, para que nuestra audiencia te conozca, tal vez algunos te han visto, ¿verdad? Ministrando en otros altares, en nuestras actividades, la asamblea, diferentes actividades de asociaciones, pero antes de llegar ahí, ¿verdad? De tu ministerio, lo que Dios está haciendo contigo, ¿quién es Rubén Torres Cava? Pues Dios le bendiga nuevamente. Mi nombre es Rubén Torres Cava, por la gracia de Dios, evangelista de este movimiento, de la Iglesia de Dios Pentecostal de la región de Puerto Rico. Estamos como evangelistas ahora mismo. Llevamos desde pequeños sirviéndole al Señor, aunque hubo un momento en que nos descarriamos, más adelante hablaremos de esto, y ahora mismo yo soy original de Ajunta, pero perseverando, vivo en Guayanilla y me congrego en la Iglesia de Dios Pentecostal, Casa de Adoración y Restauración, allí en la Parquera en Laja, donde mi pastor es el reverendo Rafael Vázquez, que ahora el mismo, gran Felo. El gran Felo, como todos le conocen, así que allí Dios nos llevó en estos últimos 15 y ahora para 16 años, y ahí es donde Dios ha estado formando. Vengo de una familia cristiana, que viven allí en el pueblo de Ajunta, se congregan en Ajunta Pueblo, así que de ahí es donde Dios empezó a tratar con nosotros, de la montaña a la ciudad. Y de la ciudad a las naciones y donde Dios te lleva. Amén. Ha llegado a muchos lugares, ¿verdad? Extraordinario la tarea misionera que ha estado realizando. Y, ¿verdad? Comentaste que naciste en el Evangelio, ¿verdad? Y que en un momento dado te descarriaste. Y por ahí es que tenemos que comenzar entonces a hablar de ese encuentro, ¿verdad? Bueno, ese primer paso que te desviaste, ¿qué motivó a que salieras del camino de la fe? Y luego ese reencuentro con el Señor. Pues mira, yo creo que hay un concepto que tenemos que aclarar, porque a veces la gente piensa que el mundo no ofrece. Y si nosotros no atacamos este concepto, vamos a tener problemas con la juventud que se está levantando. El mundo ofrece. Lo único que lo que ofrece el mundo es pasajero, es momentáneo, te va a dar un gozo que va a ser por algún instante. En cambio, Cristo es algo que es permanente, que te va a llevar a la eternidad. Entonces, ese concepto que en el tiempo de antes decía, no, el mundo no te ofrece, el mundo ofrece, te va a traer, te va a gustar, porque es una lucha que nosotros tenemos en nuestra alma, con nuestro cuerpo y con nuestra carne. Y en un momento dado, mi abuelo parte con el Señor por parte de mi abuelo materno. Y cuando él parte, llega un momento en que yo me rebelo contra Dios, y al rebelarme contra Dios, me dio coraje, yo me molesté, me enojé con él, y ahí el enemigo usó, porque siempre el enemigo va a buscar una puerta para ver por dónde se va a meter. Pero aunque el enemigo abrió la puerta 6 días antes de que yo fallara, Dios usó a alguien para hablarme. ¿Pero cómo que tú fallaras? Que me aparté, que okay, caí. Okay. Yo estaba en la iglesia, yo pertenecía a la sociedad de jóvenes, ya era un adolescente de 12 años, yo pasaba al frente, yo cantaba con ellos el himno, pero no había tenido un encuentro con el maestro. Porque una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es tener un encuentro personal con Cristo. Y es lo que todos tenemos que procurar. Había un joven de la iglesia que era el presidente, Carlos, y él me dice, Rubén, tuve un sueño contigo. Ten cuidado con la gente que tú te estás rodeando. Porque no es que nosotros no dejemos de rodearnos, nosotros tenemos amistades que son inconversas o que son descarriadas. Pero una cosa es compartir y otra cosa, hacer lo que ellos hacen. Y ya el enemigo por ahí empezó a rondearme, pero Dios siempre va a usar a algo o a alguien para advertirnos el próximo paso que nosotros vayamos a dar. Yo estoy firmemente seguro que es así. Y cuando él me muestra, me dice el sueño, uno, imagínate, chamaquito. Lo diste por loco. No lo has dicho, pero... Me reí, porque tú piensas en esa edad, claro, que tú tienes que, disculpe que me mueva por aquí, que el mundo, que nosotros tenemos el mundo en el bolsillo, que lo tenemos agajado, no, a mí no me va a pasar nada. Uno piensa que lo sabe todo. Y eso fue domingo, y viernes a las 4:15, 4:20 de la tarde, frente en la plaza, allí hay una iglesia bautista y frente hay un palo de ceiba, todavía está allí el palo de ceiba. Me retraté hace unos años con mi mamá allí, pero antes había un punto de droga. Y por primera vez, a las 4, lamentablemente, experimenté y me fumé un pitillo, un feeling de marihuana. Lo que empezó con aquello fue la puerta, lamentablemente, que se abrió,
y de la marihuana al LSD, del LSD a las pastillas, de las pastillas a la cocaína a la manteca, alcohol, cigarrillo. A los 3 meses... Espérate, estamos hablando de ti. De Rubén Torres Cava. 99 libras mojadas en aquel tiempo. Me consumí, porque empecé a consumir de tal forma, lamentablemente eran casi sobre $200 de cocaína diario, más otras cosas. Y ahí me ponen, el enemigo me pone para que administrara un punto de droga, del punto de droga a un punto de alma. O sea, con 12 años, cuando no se veía en aquel tiempo, que no se veían todavía nenes envueltos como ahora, con este tiempo de ahora, que tú ves nenitos, ya el enemigo estaba abriendo la puerta, lamentablemente. Y yo, mi corazón rebelde, yo tenía coraje contra Dios, y yo pensaba que si yo me alejaba, yo le iba a hacer algo a Dios, que Dios se iba a molestar o que le iba a hacer daño. Pero el problema es que el daño no se lo hacemos a Dios, el daño no lo hacemos que a nosotros mismos. Él siempre va a estar ahí, esperándonos que con los brazos abiertos. Y lamentablemente ahora yo puedo entender lo que dice la palabra. Mi mente se puso cautiva, mi corazón se puso cautiva, entenebrecido. Y yo no podía entender la misericordia de Dios, porque aún en medio de todo esto que yo estaba viviendo, que estaba atravesando, alrededor siempre Dios enviaba a alguien. Porque Dios siempre va a enviar a alguien, como en esta preciosa tarde, que alguien puede estar sintonizando por casualidad o porque alguien compartió el link. Y no es casualidad, es que Dios te permitió una oportunidad para que tú escucharas que no importa lo que tú estás atravesando, Él tiene los brazos abiertos, Él está tocando la puerta a tu corazón. Ahora, yo siempre digo esto a veces en mis prédicas, cuando hago el llamado a las campañas evangelísticas. Si Dios estuviera a 100 pasos, Él va a dar 99, pero el último, ¿a quién le toca? A nosotros. Amén. O a ti. Rubén, ¿qué me quedaba ahí? Sí, estamos los dos igual, loading, ¿sabes? Procesando. ¿Verdad? Y mira que él te he escuchado predicar muchas veces, pero ¿verdad? En las predicas no había llegado a ese punto de lo que estás planteando al nivel que llegaste, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué tiempo estuviste ahí, la familia? ¿Cómo te miraba? Porque criado en el Evangelio... Uno no es como ahora, que los muchachos lamentablemente ahora lo hacen y lo exponen. Tú los ves y tú lo puedes identificar. Yo estaba viviendo una doble vida. En mi casa, mis papás, en mi casa nunca hubo bebidas, nunca hubo alcohol. Mis papás siempre han estado en la iglesia. Vengo de una familia de ministros por parte de mi mamá, casi todos son pastores, evangelistas, misioneros. Siempre han estado activos en la iglesia con las asambleas de Dios. Así que tú estar ahí, mi mamá ya sabía, porque empezaron a bajar las notas, yo no quería ir a la escuela. Hay síntomas que tú comienzas a ver cuando las cosas están mal, la rebeldía, ya dejé de ir a la iglesia, llegaba a horas tardes de la noche, llegó un momento que a veces estaba 2 y 3 días fuera de mi hogar, y estaba envuelto en ese mundo, escondía lo que hacía, pero los papás, tú sabes que siempre están con el ojo visal. Hablando aquí me acuerdo que a veces llegaba, en la casa donde viven mis papás todavía, tiene 2 pisos, y yo llegaba a alta hora de la noche, a veces un día, 2, y me paraba y escuchaba a mi mamá, a mi papá de rodillas en la sala, orando y diciéndole, Señor, tú nos hablaste, tú dijiste que tú tenías, tú lo llamaste, que tú lo separaste, que tú tenías algo para él, para hacer en el reino de Dios. Nuestros ojos no lo están viendo, pero nosotros no creemos lo que estamos, sino lo que tú hablaste. Y después yo no me atreví a entrar, porque yo los escuchaba llorar. No le tomes en cuenta el pecado, no le tomes en cuenta lo que está haciendo. Y yo me quedaba ahí, esperaba que ellos terminaban a veces 1 hora, 1 hora y media de orar. Y cuando se levantaban, yo me atreví a entrar. Ya Dios estaba ahí tratando conmigo. Pero esto me hizo más... Yo estaba tan rebelde. Más, imagínate, un nene en ese tiempo, que para yo hacer mis negocios, yo tenía una 22, le sacaba las balas, le dejaba una, porque no me respetaban. ¿Quién iba a respetar a un nene de 12 años, flaco? No, pero ¿cómo que tú estás envuelto? Porque no se veía en ese mundo. Y no, yo quiero hacer negocio, yo quiero hacer esto, yo quiero mula, yo quiero vender. Me ponía en mi ignorancia el revólver en la 100, le daba la vuelta, ¡plac! Y así yo le decía, si yo quiero hacer negocio, si yo muero, pero si tú,
si tú mueres, lo que tú tienes es mío. Y ellos me decían, pero tú estás loco. Wow. De verdad que tú estás atado. Y por primera vez comprendí la palabra que dice que las piedras hablan. Wow. Las piedras me decían, pero tú estás atado. Pero era la ignorancia, la mente estaba tan cautiva. Y el peligro de esto es la palabra poder. Porque la gente piensa que la palabra poder tiene muchas connotaciones, pero en nosotros la usamos en nuestra iglesia, tiene un significado, pero esa palabra afuera, en lo secular, en el mundo, esa palabra poder, la gente piensa que es una posición, es altura, pero el poder, si no se mide, cojompe. Cojompe. Wow. ¿Qué tiempo estuviste ahí en ese proceso, verdad? Sobre 3 años y medio, Okay. aproximadamente. Muchas veces jugué a la ruleta rusa para hacer los negocios. Algunas veces, tres o 4 veces nos tirotearon. Ahí yo vi la mano de Dios. Y ahí comenzó el trato de Dios. Al final de esos 3 años y medio, no es que nunca estuviera. Ahí estaba, los consejos de mami, Claro. los consejos de la gente que me conocía. Pero en ese último periodo, esos últimos meses, 6, 8 meses, Dios empezó a enviar gente. Que si yo te digo, esto es una locura, porque Dios enviaba hasta un nene, o una joven, o un anciano, o una pareja, y alguien llegaba con una palabra, con un tratado. Y que te confrontaba. Estoy en Columbo Landing, en Mayagüez. Allí hay una iglesia alfarero evangélica, y al frente hay un negocio, eso es el residencial, y estoy en ese negocio, y el bartender que me va a atender se me queda mirando, empieza a temblar y me dice, ¿tú eres cristiano o fuiste cristiano? ¿O tu familia es cristiana? Vete de aquí, yo no te puedo, estoy nervioso. Y me votó. Wow. Y me votó. Y en mi ignorancia, pastores, ¿sabes lo que yo hice? Me voy afuera. Yo me río ahora, pero en mi ignorancia yo levanté las manos y empecé a gritarle a Dios. Y yo parecía, Dios, déjame quieto, no me hables más, déjame vivir mi vida. Cuando yo sea viejo, yo vuelvo. Déjame ahora. Es donde llega cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nuestra mente se cauteriza, pero siempre hay una esperanza. Mientras haya vida, Hay esperanza. Hay esperanza. Mira, Rubén, ¿qué podemos decirle entonces a esos padres que tal vez nos están sintonizando ahora mismo y están atravesando lo mismo que tus papás? Nos comentaste que tal vez están llorando, sufriendo la vida que llevan sus hijos, que fueron tal vez criados en el temor al Señor y tal vez están en un punto que dicen, pastores, evangelistas, ya yo no quiero ya seguir orando ni seguir creyendo porque ya lo doy todo por perdido. Tú eres producto de esas oraciones de tus papás. La oración tiene poder, Pastor Juan Carlos. La oración es el arma más poderosa que nosotros tenemos. Y yo sé que los que nos escuchan dirán, ahí vienen de nuevo a hablarnos de lo que es la oración. Y es que no podemos cansar de hablarte de lo que es la oración. Porque se nos olvida que tiene poder. Y yo soy el producto de unos padres que oraron, de una iglesia que oró. Porque cuando yo estaba sumergido, yo sé que lo que me libró, ahora yo entiendo que fueron las oraciones. Mira, llegó un momento que en esos 26 fines de semana, Dios empezó a ministrarme. Y el primero que haciendo una transacción en La Perla, en San Juan, frente a la puerta, ahí me cogieron y no me querían dejar pasar. Y yo le digo al que está frente, al viejo que estaba en aquel momento, yo le digo, vamos a jugar. Y saqué. Y me la puse, plan. No, para eso no hay que estar loco, hay que estar desquiciado. ¿Sabes? Yo no le tenía respeto a la vida. Y el que está, él se me queda mirando así como que, esto es verdad, esto es real. Y yo le digo, te toca a ti. Y él me dijo, no. Y me bajó abajo para que yo conociera. Y empecé. Pero desde ese día, uno de los que está conmigo, me coge el alma, siempre la chequeaba. Nunca, las veces que yo había jugado, nunca sabía mascar una vara. Y ese día, la vara se mascó. Para los que no están escuchando no entienden que la bala se mascó, el gatillo le dio, pero la bala no salió. Y cuando él me la puso en la mano, yo empiezo a temblar. Nunca he escuchado la voz de Dios audible, pero ustedes saben esa voz que nos habla aquí, que nos da dirección.
y yo siento aquello que me retumba aquí en el pecho y me dice, las oportunidades se te están acabando. Fue la primera vez en esos 3 años y medio que fue una confrontación tan directa. Cabá, cambió. No, mi mente estaba cauterizada, pero ya estaban las oraciones de mi mamá. Y yo le digo al que está, a papá, a mamá, familiar, que estás orando, no dejes de orar. La oración tiene poder. Ellos oraron, ellos reclamaron las promesas, las palabras de Dios. Y si tú tienes tus hijos pasando, no por esta situación o por cualquier situación, mira, ora. Y a veces nosotros peleamos con ellos o a veces nosotros queremos argumentar con ellos. A veces es mejor el silencio que hablar. ¿Por qué? Para que no se rebelen. Pero cabal, ¿qué me estás diciendo? Y como ellos van a conocer, tenemos que empezar a cambiar la oración. Y yo me acuerdo que la oración de mi mamá era, Señor, que choque contigo. Que choque contigo. No importa que llegue a la iglesia donde yo estoy, pero que llegue a un lugar donde te sirva. Y así mismo pasó. Aquella oración tuvo poder. Y yo le digo, a veces yo predico y le digo esto a los padres. Mira, si tú tienes tu hijo en tu casa y no quiere ir a la iglesia, está fuerte, se te ha revelado, cambia las estrategias. Cuando por la noche esté dormido, busca un poquito de aceite, pónselo y reclámalo. Y le dice, Señor, Él es tuyo. Y comienza a reclamar las promesas del Señor. Y tú verás como Dios va a buscar la ocasión para tratar con Él. Y si no vive en tu casa, no le pelees tampoco. ¿Por qué? Porque te van a dejar de visitar. No sé cómo, si en sus pueblos donde nacieron, pero en la Junta había una expresión, mis hermanos, nosotros somos 6, que cuando mami venía y papi, ahí viene mami con la cantaleta. Sí. Mira, ¿verdad que? Mira, nosotros cambiemos. Cuando tus hijos vengan, tus nietos no te van a ver, cambia la estrategia, abrázalo. Yes. Y mientras abrázalo, ellos no tienen que escuchar la oración. Dile, Señor, así como yo los tengo, tú los tienes. Así como yo los tengo en mis brazos, tú los vas a agarrar en tus brazos. Y usted va a ver cómo Dios va a orar. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Yo no se lo puedo decir. Pero la oración tiene poder. Y la garantía es que Dios va a intervenir. O sea, va a tener esa intervención constante. Mencionaste ahí que fueron 26 fines de semana. Dios tiene contadito. Imagínate, eso no se olvida. ¿Verdad? Interesante, pero sé que esa experiencia, ¿verdad? Que nos mencionaste porque Dios también da oportunidades y oportunidades, pero llega un momento también que se pueden acabar y esa advertencia de decirte las oportunidades se están acabando. Wow. ¿Y cómo fue ese momento entonces, Caba, cuando ya tú decides entonces dejar esa vida, ¿verdad? Y retomar nuevamente lo que Dios había iniciado contigo? En esos 26 fines de semana pasó el que le conté del bartender de Mayagüez. Okay. Pero le voy a contar otro. No voy a contar los 26. Este fue el que me llamó la atención. Que yo sé, estoy, por cierto, ahí en el coto donde está una de nuestras iglesias, de Arecibo Pueblo, y estoy en la cancha haciendo una transacción de viernes para sábado en la madrugada, y llega una nena. Yo no me acuerdo, debe tener, yo presumo 7, 8 años, 6, no puedo decirte. Era como pelo claro, media blanca, ojos claros. Yo lo único que me acuerdo es que me coge por la t-shirt y me la jala. Y me hace esta pregunta, ¿tú eres Rubén? Mire, cuando me dijo, tú eres Rubén, en el mundo cuando alguien te marca o te señala, es que es un target, te van a marcar, es que algo viene. Y yo empecé a mirar a ver si había un francotirador o había alguien que se iba a acercar y me tiré en el piso. ¿Qué dice la palabra en Proverbios? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mire, yo arrastrado por todo mirando, y la nenita bien inocente me dice, yo vengo de la vigilia de mi papá de esa iglesia, wow. De la Arecibo Pueblo. Wow. Y escuché, ella me dice, escuché una voz que me dijo que buscara en la Biblia de mi papá un papel. Y cuando ella saca el papel, le dice, baja abajo y busca a Rubén. Y ella bien inocente me dice, ¿tú eres Rubén? Y ahí yo entendí. Y cuando yo cojo el papel, no era un papel, era un tratado. ¿Y sabes cómo empezaba el tratado? Cuando las oportunidades
se están Wow. acabando. El Espíritu de Dios, Dios de nuevo martillando mi corazón. Pero yo estaba tan rebelde, ya Cabá se convirtió. No, yo estaba tan rebelde. Ahora, lo que yo no sabía era que el próximo fin de semana, estando en Manuela Pérez, con alguien que debía una deuda de dinero, nos emboscaron. Por cierto, allí está la iglesia de Dios Pentecostal, Sí, de Manuela, sí, en la misma cancha. Ajá. Ahora yo refrescando, mira cómo es Dios. Yo no lo sabía, pero ya Dios está en esos dos lugares. Y cuando está allí, nos emboscan. Lamentablemente, perdónenme por lo gráfico que voy a hacer, le quitan la vida, lo arrancan, le buenan. Yo me acuerdo, lo único que yo me acuerdo fue que yo puse mis manos en el oído. Aquello fue ensordecedor. Y el que gritaba, el que peleaba con Dios, ahora está de rodillas, cae de rodillas con las manos levantadas, pidiéndole misericordia a Dios. Tuve que llegar hasta lo último. Déjalo ahí. Ponle un stop ahí al testimonio. Tenemos que ir a una pausa, Rubén, pero usted que está ahí a la distancia, quédese en sintonía, porque luego de la pausa seguimos conversando con el ministro Rubén Torres Cava para que nos hable de ese momento en el que tuvo su encuentro con Dios, ¿verdad? Que estamos aquí todos procesando lo que él nos está diciendo. Así que vamos a una pausa y regresamos aquí a su programa en 50 minutos. En breve regresamos en 50 minutos. Continuamos en 50 minutos. Y continuamos aquí en su programa en 50 minutos, en el día de hoy. Que te habla el pastor Juan Carlos Ramírez, mi compañero pastor Rafael Lavoy Fuster y nuestro invitado, el ministro, el evangelista Rubén Torres Cava. Y en el primer segmento él nos estaba hablando un poquito de su testimonio, de dónde, ¿verdad?, él viene, de cómo Dios lo sacó del mundo donde él se encontraba. Y si usted nos está viendo a la distancia y usted recibió la administración del Espíritu Santo y usted desea que se ore por usted, le invitamos que usted, si está en las redes sociales, ahí en los comentarios, ponga su nombre, ponga su petición de oración para orar, porque aunque es un programa, ¿verdad?, que estamos teniendo una temática en particular, pero no podemos dejar de ministrar. Ese es el eslogan de Triunfo: palabra, oración, ministración. Así que queremos orar por usted. Así que si usted tiene alguna petición de oración, póngala ahí, que sabemos que de la forma que Dios transformó la vida de Rubén, y Dios obró de forma especial y contestó la oración de sus papás, también creemos que lo hará con usted a la distancia. Rubén, antes de irnos a la pausa, nos estabas hablando sobre Manuela Pérez, ahí ese momento en el que estabas allí. ¿Dónde fue que nos quedamos en la pausa? Cogen al muchacho que está con nosotros, a él lo jalan, él paga la deuda de dinero, pero nos dicen, ya tu cabeza tiene precio. Y cuando lo jalan, yo creo que a 5 o 6 pies de distancia, lamentablemente le ponen el arma en la 100, ¡pum! Yo me pongo las manos en el oído, aquello fue ensordecedor, caigo al piso de rodillas, y cuando levanto las manos, que le digo, Señor, ten misericordia. El que decía, Señor, no quiero saber de ti, pero cuando es un refrán en nuestro país que dice que cuando entramos entre la espada y la pared, y entre la espada y la pared, yo me acuerdo de cuando mis papás me hablaron, yo me acuerdo el trato que Dios tenía conmigo cuando Dios venía a hablarme. Eso llega en fracciones de segundo, llega eso. Había un hombre de Dios, mi mamá dice, que a los 5 años, en Ajuntas Pueblo, había un pastor que se llamaba Antonio Rivera, que le decía Antonio, y yo me le trepaba en el altar, y a los 5 años en la falda del pastor Toño, Antonio Rivera, mi mamá dice que fue la primera vez que Dios me bautizó, que ya Dios tenía un trato conmigo, ellos sabían que Dios tenía un trato conmigo, y todo eso vino a mi mente, y yo me acuerdo que lo único que le dije fue, Señor, tú me puedes sacar de aquí, y si tú me sacas de aquí, yo hago lo que tú quieras. ¿Tú quieres que yo predique? Yo voy a predicar. ¿Tú quieres que yo vaya a las naciones a hablar de ti? Yo voy a hablar de ti. Si me das una oportunidad de vida. Y si no me la diera, yo no me quiero perder. Es lo único que yo me recuerdo. Yo no sé cuántas veces yo repetí aquella oración. Para mí fue una eternidad. Ese momento, porque una cosa, cuando tú le ponías el alma a alguien, ahora tú estás sintiendo un alma fría, una escopeta, estás sintiendo una 9 milímetros, esperando el final, y de momento, pastores, Pastor Juan Carlos, Pastor Lavoy, yo no puedo, esa parte humanamente yo no la puedo explicar. Lo único que yo recuerdo fue que ellos comenzaron a gritar, y comenzaron a gritar unos a otros y a tocarse y a decir, ¿tú viste cuándo se levantó? ¿Tú viste
para qué dirección cogió, pero tú estás seguro. Si él estaba aquí, cabal, ¿y dónde usted estaba? De rodillas, con las manos levantadas. Así que pasó dos cosas. O Dios me hizo invisible, o Dios los cegó. Y cuando ellos se fueron, yo llorando ahí, el Espíritu de Dios vuelve a hablarme aquí, a mi corazón, y me dice, hoy es la última oportunidad. Hace más de 30 años yo la aproveché, gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo. Hace 30 años yo salí de ahí y yo le dije que no fue fácil. No es fácil, amigo. Aleluya, no es fácil. No es fácil, fue una lucha de 8 meses hasta que Dios rompió. Pero yo le entregué mi corazón a Cristo. El día que le entregué mi corazón a Cristo, muchas cosas se rompieron, otras se rompieron en el proceso. Y después de esos 8 meses, no pasó un mes, cuando me invita el pastor, en aquel momento donde yo estaba, me dice, vas a predicar en la cancha. En mi primer mensaje nunca se me olvida, Mateo capítulo 8. Señor, si quiere, puede limpiarme. Wow. Ese fue mi primer mensaje. Aquello fue tremendo. Y vi compañeros de escuela venir a los pies de Cristo. Wow. Eso fue algo que me marcó, ¿sabes? Todo este proceso. Rubén, quiero, ¿verdad?, que puedas abundar un poquito precisamente en ese proceso de que tú entregas tu vida a Cristo. Tú sabes que tienes que cambiar, pero me hablaste de 8 meses y esto es algo que a veces, ¿verdad?, uno en la pastoral trabajando con gente que ha aceptado a Cristo, a veces piensan que esto es algo mágico. Abracadabra, 1, 2, 3 y se dio. Lo cierto es que tú experimentas paz, pero es un proceso, hay una lucha, o sea, esas cadenas Cristo las rompe, pero hay una fuerza opresora que sigue jalando. Se da la fuerza del maligno, está la carne de uno también luchando. ¿Y cómo es ¿verdad?, esa situación? Y yo recientemente, ¿verdad?, estamos discipulando en la iglesia y esa fue ¿verdad?, no tuve esa vida así de calle, pero sí de rebeldía, lejos de Dios, o sea, perdido, sin fe y sin esperanza. Pero yo sí recuerdo que querer venir a los pasos, ¿verdad?, a los pies de Cristo, seguir el camino del Señor, se me hizo muy cuesta arriba. Y yo sé que fueron meses largos donde una semana estaba flotando y la otra semana estaba en una lucha. Pero gloria a Dios, porque esa persistencia, ¿verdad?, en ese clamar constante, es el renunciar al yo. Fue mi experiencia de renunciar al yo todos los días, ¿verdad? Y cuéntanos algo de eso, porque pues, ¿verdad?, estoy seguro, no puede ser, estoy seguro que hay amigos que nos están viendo, que nos están escuchando y están pasando por ese proceso de transición, de muerte a vida. Algo que nos puedas decir de esa experiencia tuya. Cuando yo me reconcilié, que fue un culto de jóvenes, un 2 de enero, aquello fue libre. Yo sentí cadenas que se cayeron. Y hubo deseos. Dios rompió con la coca, con la marihuana, con el LSD, con la manteca. Pero lo más difícil, y no era que recaí, era que estaba ese deseo, esa ansiedad por la cocaína. Y entonces fueron 8 meses y en eso, a los 3 meses de estar en la iglesia, hubo un momento que recaí y me fui a un overdose. Me encontró un familiar, él decía que esto se me levantaba, así que yo vi el túnel negro y yo vi la luz que se iba. Y él me dio algo, me abofeteó y yo regresé. Y ahí yo le dije, Señor, yo no quiero seguir así. Fue la única vez que recaí. Y estuve todos los meses. Y en la iglesia donde yo estaba en ese momento hicieron un retiro de 4 días. Y en esos 4 días mi oración era de ayuno. Y yo le dije, Señor, yo quiero que tú rompas esto porque yo te prometí que iba a ser tu voluntad. Yo no puedo seguir así. Esto era una desesperación. Y me acuerdo que los predicadores que llegaron, de esos momentos cuando los predicadores llegan, y eso fue o sin predicar, o a mitad de predicación o al final, comenzaban a hablarme de donde Dios me había sacado sin conocerme. Pero el último nunca se me olvida, fue un misionero venezolano. Y aquel misionero venezolano va donde mí, yo paso al altar, él me coge así, me abraza y me dijo algo que que lo atesoraba hasta el día de hoy y pude comprender. Hay cosas que Dios va a quitar, pero hay cosas que tú las tienes que entregar. Wow, eso es una gran verdad. Dios es soberano, Dios puede romper las cadenas, pero hay cosas que tú se las tienes, decirle, yo te doy permiso. Y el día que yo le dije, aquel día fue el último de ese día.
Y tuve un tiempo que no me metía en el punto, que no iba a los caseríos, porque es el proceso tuyo de restaurar. Pasaron años, pero ahora no, ahora vamos, ministramos, predicamos, porque ya yo estuve ahí, yo salí de ahí. Y hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y ahí es donde tenemos que mantenerlo. Y ahí fue donde el proceso, esa primera predicación, después prediqué en la iglesia, me acuerdo el segundo, prediqué, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Dios? Y cómo empezó el ministerio. Mira, el ministerio fue una cosa increíble porque yo estoy en la Universidad Norteamericana, voy a las asociaciones que habían allí y pues no me gustaban mucho. Ya tú sabes, un poquito restrictivo. Me quedaba en la hora universal orando en mi... Yo vivía, me hospedaba dentro de la Universidad Interamericana de San Germán, pero un día a las 10, como a mitad de semestre, el Señor me habla y me inquieta a que buscara la Biblia. Y hablo la Biblia en el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y empecé a copiar y a hacer un bosquejo de un mensaje. Y escucho esa voz aquí que me dice, sube arriba a la capilla que están las dos asociaciones reunidas en ayuno hoy. Y tú eres el que vas a predicar. Y yo, wow. Yo miré para todos lados y yo, pero si es que yo no conozco a nadie allí. Yo buscando quién fue que me habló. Por tercera vez ya no me pude resistir. Cuando yo voy subiendo, el presidente de la fraternidad se llamaba Ángel Báez, está ahora mismo en Estados Unidos en una de nuestras iglesias, el líder de nuestro movimiento allí, y Ángel Báez es un hombre de 6'2", y ese muchacho sale danzando, parecía un trompo, con los ojos cerrados, se para a mitad de camino donde yo estoy y me dice, te estaba esperando porque tú eres el que vas a predicar hoy. El Señor me mostró tu rostro. Y desde ese día, Pastor Rafael, Pastor Juan Carlos, desde ese día hasta el día de hoy, para el 98, hasta el día de hoy, yo no he parado de predicar. Gloria a Dios. La gloria del Señor. O sea, se cumplió lo que Dios le habló. Alguien el año pasado me dice, tú no te cansas de predicar. Porque a veces estamos con esta agenda para arriba, como decía, se llena un poco, la iglesia, MISPA, mi familia. Y yo le dije, es que el día que yo deje de predicar, se me cortan los días. Porque el trato fue, habla de mí, y mientras tú hables de mí, tus días van a ser alargados. Wow. Me hace recordar esas palabras al evangelista Alexis Santiago que dice, si o te gastas o te oxida. No hay amén, amén. Y esto fue algo, mira, Dios me restauró de tal manera. En la universidad conozco a mi esposa, no me he olvidado de saludarla, que estaba esperando. Así que saluda a mi esposa que me tiene que estar viendo, Iriana Rodríguez. Allí en la universidad también, Dios esta mujer hermosa, que hoy es mi esposa, que hoy es la madre de mis hijos. Tengo 2 hijos, Brian y Michael. Y esto fue lo que hizo, Dios me restauró en todas las áreas. En todas las áreas, y nos ha lanzado a todos al ministerio, y en este camino nos han vuelto a nuestra familia en las misiones. Qué manera particular, ¿verdad, Juan Carlos, de ese comienzo, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas del mensaje que diste ese día? Ese día, si no me equivoco, el Salmo 143. Ese mismo texto que tenía. Enséñame a hacer tu voluntad. Okay. Y de ahí entonces, como nos has explicado, has comenzado entonces a predicar, ¿verdad? Las iglesias que te han ido invitando, reconociendo tu ministerio, etcétera. Y también a la labor misionera. Hay una labor misionera acá, ¿verdad? Que Dios te ha permitido trabajar. Háblanos un poquito sobre ese trabajo misionero que estás desarrollando. Pues mira, el Señor nos ha permitido ir a varias ocasiones a Santo Domingo. Hemos estado allí trabajando con la Iglesia Pentecostal de Jesucristo. Dios nos ha permitido también visitar, después de ahí nos permitió visitar nuevamente Santo Domingo, Haití, para el año 15-16, con una iglesia hermana, independiente, iglesia Rocafuerte de San Germán, Pastor Henry Báez. De ahí, después Dios abre otra puerta a Cuba, con las Asambleas de Dios, donde fue la primera iglesia que establecimos o que ayudamos a construir, allí en Chinchila, en Santa Clara, en Cuba. Ya nos ha permitido ir 4 ocasiones en Cuba en los últimos años. De ahí de Cuba
nos movemos y estuvimos con asambleas cristianas y con MI en Cuba, en Costa Rica y en Nicaragua. Después de Nicaragua pasamos con la MI, tuvimos la oportunidad de estar en Argentina con el pastor Trejo, allá en San Miguel de Tucumán, y con la pastora Clemen Cantero, que está en Buenos Aires. Ahí estuvimos una temporada también ministrando ahí, y de ahí después Dios nos permitió, entramos a Panamá, a El Salvador, a España. Así que Dios nos ha ido moviendo. Esperamos que este año Dios ha puesto en nuestro corazón, y ya hicimos los contactos, ¿verdad?, con nuestro secretario, con el de Misión Internacional. Dios nos ha estado moviendo que vayamos a Belice, así que el año que viene esperamos entrar a Belice a apoyar a nuestras iglesias allí y hacer trabajo misionero. Y ha sido una experiencia, porque no solamente es predicar, yo predico aquí. Y de verdad, yo no tengo que salir, la gloria del Señor, porque todos los fines de semana nosotros ministramos, pero la gloria sea el Señor, nos permite, ¿verdad?, las iglesias de nuestro movimiento, la iglesia hermana, y predicar. Pero esto de servir es algo increíble, porque ha sido una experiencia donde tú puedes ver la necesidad, puedes ver al que no tiene, puedes sembrar un grano, mi hermano, y usted dirá, pero mire, yo espero que usted no me diga como me dijo alguien una vez. Pastor, me dice, es que tú vas y le das pescado y no le enseñas a pescar. Es que hay sitios que tú puedes ir y enseñarle a pescar, pero otros no hay manera de que pesquen, porque el agua está abajo, no hay vida, y tú tienes que sembrar. Y a veces, por solamente, además, le voy a contar una experiencia. Estamos en El Salvador, en las comunidades Victoria, en San Vicente, y llegamos y identificamos 219 familias de aquella comunidad. Se les dio un número, se les puso el papel en una libreta de que tenían que ir al aire libre a un culto, y al final se les iba a entregar una bolsa de comida. Preparamos bolsas de comida para 219 personas, hicimos el culto, 19 vinieron a los pies de Cristo, la gloria del Señor, se les repartió la comida, y hoy esa iglesia tiene 65, 2 años después. Pero ¿qué hicimos? Le fuimos a llenar una necesidad. Y Jesús lo dijo, ¿para qué nosotros hemos venido? Para servir, no solamente la palabra, sino ¿qué hacía la iglesia de Hechos capítulo 2? Compartían, se sentaban a la mesa, se llenaban la necesidad. En aquel tiempo se sustentaban las viudas, el menesteroso. ¿Y qué más? Ese es el mayor ejemplo que podemos dar, porque si tenemos a Cristo, yo siempre digo, ¿a cuánto nos gustan los detalles? ¿O a cuánto nos gusta que nos regalen? A todos, ¿verdad que sí? Pero imagínate, hay alguien que está esperando que tú y yo seamos el detalle de ellos. Poderoso. Así que invitamos a nuestra audiencia, ¿verdad? Por ahí dimos alguna información tuya para que la gente que quiera contactar, señor director, si tenemos la gráfica, ¿verdad? Se lo voy a agradecer. Si alguien desea en algún momento dado, Rubén, aportar, ¿verdad?, a estas labores misioneras que tú estás realizando en el exterior, ¿dónde pueden contactarse contigo, con tu ministerio, etcétera? Si alguien desea también tenerte, si hay espacio todavía en la agenda, por ahí está la información. Aquellos que nos siguen a través de la televisión y las redes sociales. Y así que gracias por esta oportunidad, y usted que nos está escuchando, a nombre del Señor, si usted quiere tenernos en su iglesia, a nombre del Señor, o quiere aportar en las misiones, si nos quiere tener, nos puede conseguir ahí a través del 787-235-4602, teléfono regular, o por WhatsApp nos escribe. También nos puede seguir a través de rubentorrescavaro@gmail.com, nos escribe al email, le contestamos. También tenemos en las redes sociales una página que se llama evangelista, @Rubén Cabá, porque todo el mundo me conoce más Cabao que por Torres, pero no me llamo a mi papá, así que Rubén Cabá, ahí en Facebook, y también nos puede escribir por el Messenger, o ahí mismo en la página, usted puede saber, ponemos fotos, ponemos lo que estamos haciendo en la obra misionera, y como dijo el pastor Juan Carlos, si usted quiere ser parte de ahora mismo estamos haciendo una iglesia de nuestro movimiento, Iglesia Monte de Dios allá en Betel, en La Chorrera, en Barrio Reynosa, en Panamá, en una iglesia que comenzamos desde cero. Ya estamos en la parte final, ya esta semana llegaban las ventanas, terminamos de empañetarla por fuera, ya tenemos lo de las puertas, lo que nos falta es un hermoso cristal, aleluya, como de 40 pies, aleluya, en forma de triángulo, que ya no los cotizaron en 1750,
hay otra iglesia hermana que nos va a donar de nuestro movimiento, nos va a ayudar con la pintura, pero si usted quiere ayudarnos con el cristal, nos sale en 1.750, es en ese número también, 787-235-4602, a través de ATH Móvil, y por el email, si está fuera de Estados Unidos, si usted tiene PayPal, usted también nos puede, a través con ese email, a través de PayPal también usted puede donar, y si lo tiene que hacer de otra manera, se comunica con nosotros, y nosotros le podemos decir la manera o qué lugar, cómo lo puede hacer, para que nos ayude a avanzar en el reino del Señor. Hermano, si pusiéramos un granito de arena que pongamos, mire, es mucho. No sé quién escribió esto, pero es una frase que la he hecho mía, y se las comparto, pastores, y a los amigos que nos están viendo. Alguien dijo, siembra una semilla en un niño, y ese niño, aleluya, alcanzará generaciones. Gloria al nombre del Señor. Así que esa es la labor de la iglesia, sembrar una semilla para que esta semilla alcance otras generaciones que ni ustedes ni yo vamos a poder alcanzar, pero los que vienen detrás Amén. van a alcanzarlo. Así es. Hemos tenido, ¿verdad? Hemos tenido en este programa en 50 minutos al evangelista Rubén Torres Cava, y ha escuchado, ¿verdad? Y aquellos que tengan la oportunidad de ir a las redes sociales en Triunfo, allí usted puede ir atrás y poder capturar todo ese testimonio, que ciertamente creemos que Dios tiene poder, que hay esperanza. Si su hijo se ha apartado, mantengamos en oración, porque seguro Dios va a responder a ese clamor y que le va a restaurar y le va a ser un hombre de bien, así como nuestro amigo aquí Rubén Torres Cava, que oiga, no sabíamos esa parte así tan profunda de ese testimonio, pero Dios tiene poder, le ha levantado para ser un predicador a las naciones, ¿sabes? Donde quiera que va, un misionero que es de esos que se quita la chaqueta y pone manos a la obra. Rubén, y unas palabras finales para nuestra audiencia, pero también para esos jóvenes que nos puedan estar escuchando, que tal vez están en esa presión, ¿verdad? Adentro, me quedo en la iglesia, por el mundo, como tú dijiste ahorita, te ofrece, están ahí, ¿qué hago? ¿Qué palabra podemos darle a esos jóvenes? Mira, aquellos que nos están sintonizando, joven, si estás en la iglesia, y el mundo te ofrece, ve de oración, ve de rodillas. La oración tiene poder. Dale tus cargas, dale tus preocupaciones, dile al Señor aquellas cosas que tus luchas, tus batallas, y yo te aseguro que Él va a intervenir en el momento justo. Y si alguien me está escuchando, un día tuviste los caminos del Señor y te has vuelto atrás y piensas que Él no te va a recoger, que Él no te va a mirar, yo quiero decirte que si Él tuvo misericordia conmigo y ha tenido con otros personas que conocemos, que tú conoces, Él tiene los brazos abiertos y está esperando, solamente está esperando que tú des el paso. Y a papá y a mamá, familia que estás ahí, no dejes de orar. No dejes de orar, porque tu milagro va a llegar. Y si tú no estás viendo y en esta hora tú quieres que Cristo venga dentro de tu corazón, tú escribes ahí, escríbenos, escribe ahí, levanta tu mano, pon tu nombre, dile, yo quiero reconciliarme, yo quiero a Cristo, porque una oración en este día, escuche bien, una oración puede cambiar la historia de tu vida. Yes. Aleluya. Así que es todo confiar en Él. Él es el Todopoderoso. No es fácil, pero se puede. Amén, amén. Ahí está, nada más que decir. Palabra del Señor y palabra con luz. Así que gracias, Rubén, por haber sido nuestra invitación, ¿vale? Por haber compartido con nosotros tu testimonio y lo que Dios está haciendo contigo. Y sabes que esta es tu casa. Así que cuando tengas a bien, ¿verdad?, compartir alguna otra iniciativa que estés desarrollando en el área ministerial, nos contacta, y sabes que será un honor para nosotros recibirte aquí y compartir esa información con toda nuestra audiencia. A los pastores, a los líderes que tienen actividad en su iglesia y están buscando recursos, recomendamos a Rubén. Dios le usa de manera muy bonita, traza la palabra, ¿verdad? Dios se la da para el pueblo, siempre edifica a todos los que se congregan. También Dios le usa, ¿verdad?, en traer palabras. Hace unos programas atrás tuvimos aquí al reverendo, Dios mío, se me va el nombre. Pablo. sí me oye. Pablo, ¿verdad? Y cuando le mencionaron para MISPA, ¿verdad?, que todo el mundo se enteró que iba a ser presidente de INPA, todo el mundo se volvió loco. Claro, los que le conocemos,
llegamos a la conclusión, Dios le tuvo que haber hablado cuando confrontamos, ¿verdad? Y él estuvo con nosotros y compartió su experiencia. Ciertamente, pues claro, uno quiere buscar quién fue el vaso que Dios usó, pues mire, fue Rubén Torres Cava. Y la experiencia, ¿verdad? Que él dice que él fue a esa vigilia y Cava estaba ministrando al otro lado allá y él está allí lo más tranquilo presentando una petición de su hijo. Señor, mira a mi hijo, sus estudios, su trabajo. Y de momento arrancó para acá y le contestó lo que estaba pidiendo y otras cosas que estaban en el tintero. Pero así es Dios, ¿verdad? Así es Dios. Toda la gloria y honra sea para el Señor. Eso es lo que tratamos, ¿verdad? La palabra y los dones están para manifestarse a la iglesia. Claro. Así que gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias para mí es un honor, como ustedes dijeron, siempre estamos conectados, siempre tratamos de verlo, nos edificamos con lo que Dios está haciendo con sus vidas y sabemos que 50 minutos, aunque son 50 minutos, va para algo. En el nombre del Señor. Bueno, llegamos a esta parte final. Este es su programa en 50 minutos. La invitamos a que pueda acompañarnos todos los miércoles en este programa. De mi parte, soy Rafael Lavoy Fuster, pastoreo allí en la ciudad de Cagua, en Bonneville Manor. Allí nos puede conseguir todos los martes y viernes a las 7:30 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Juan Carlos. Por mi parte, pastoreamos allí la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Canóvanas, conocida como la Iglesia de la Familia, y estamos allí los martes y jueves a las 7:30 y los domingos en 2 servicios a las 9 y 11:30 de la mañana. Así que si usted está en Canóvanas o cerca del área de Canóvanas, le invitamos para que se acerque a nosotros y juntos adoremos el nombre del Señor. Y Cava, si alguien está en Laja o cerca de Laja y está buscando una iglesia donde congregarse, allí yo me congrego en la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Casa Restauración, Adoración. Tenemos culto martes y jueves a las 7, oración, estudio bíblico, y los domingos a las 9 y a las 11 también tenemos 2 cultos, y el último domingo del mes es un domingo consolidado en la Iglesia 116 a las 3 de la tarde. Así que ahí está el reverendo Rafael Vázquez Urquía, que ahora es parte del cuerpo ejecutivo como vocal 4, así que estamos esperándote. Muy bien, así que hay una iglesia cerca de usted, así que vaya y congréguese y busque al Señor junto con su familia. Así que sin nada más, Rafa, pues entonces nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima semana en otro programa más de En 50 Minutos. En 50 Minutos fue una presentación de EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM en colaboración con nuestros moderadores, los pastores Juan Carlos Ramírez y Rafael Lavoy Fuster. Deseamos que el mismo haya sido de mucho beneficio y conocimiento para su vida. Les esperamos la próxima semana en 50 Minutos.